Bien, vamos ahora a cambiar de tema. Bueno, se instaló nuevamente el debate en la Argentina sobre la imputabilidad, ¿no? A partir de este menor de 15 años que mató a un hombre de 47 años para robarle una bicicleta. Y a partir de esto, la noticia, él ya había sido 4 veces detenido, tuvo 4 avisos previos y sin embargo llegó a matar. Vamos a hablar de esto con el juez de casación penal, Mariano Borinsky. Es el debate que se viene y que en algún momento habrá que dar seriamente. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos, Mariano. Bueno, a ver, en primer lugar, tu lectura con respecto a esto. ¿Por qué volvemos una y otra vez a esta discusión en la Argentina, pero no terminamos definiéndolo? Porque tenemos un sistema penal juvenil que data de 1980, de la época de la dictadura. Tiene 40 años y un código penal que data de 1921. 100 años cumple el año que viene. Claro. Y los códigos, en definitiva, son un espejo de los valores fundamentales de la sociedad. Es decir, que el espejo que nos está mostrando la legislación actual es un espejo que tiene una imagen muy antigua, muy obsoleta, y no cumple con los estándares internacionales, no cumple con atender a la víctima, no cumple con el interés superior del niño, no cumple con absolutamente nada. Por eso es fundamental, y desde ese lugar hay un proyecto que está en el Congreso de la Nación, de un código que se llama Código Penal, y una ley que se llama Ley Penal Juvenil, que está desde 2019 esperando para ser tratada. Y en ese caso, ¿de qué edad estaríamos hablando? La edad es uno de los aspectos. Sí. Porque cuando hablamos de una política de Estado, no vamos a encontrar la solución en bajar la edad de 16 a 15 años. Vamos a necesitar una política educativa, una política de reinserción social, un seguimiento personalizado. ¿Qué hubiera pasado en este caso si ya estuviéramos con la ley vigente? Claro. Hubiera pasado lo siguiente: el juez le hubiera dado intervención a un equipo multidisciplinario, con psicólogos, con médicos, con asistentes sociales. Habría un plazo muy breve de prisión preventiva, habría contacto directo con la familia, es decir, habría una justicia especializada. Podríamos hacer un seguimiento. Son algunas de las modificaciones. Y la edad, que es lo que me estás preguntando, sí, es uno de los aspectos. Solo para los delitos muy graves, claro, homicidios, como este caso, violación, delito de secuestro extorsivo, en ese caso se prevé 15 años. ¿Por qué? Porque acompaña las convenciones internacionales, acompaña el Código Civil argentino, que se aprobó hace más de 5 años, en el cual habla de una madurez, porque incluso a los 16 años... ¿No hablaba de una madurez a los 13 años el Código Civil? Claro, lo que pasa es que dice que entre los 13 y los 16 sí, puede tener la capacidad de tomar decisiones. Sí. En ese rango uno puede establecer parámetros. De hecho, en otros países del continente, en Brasil, por ejemplo, se habla de 12 años. En Uruguay se habla de 13 años, siguiendo lo que bien me estás preguntando. Se establece un parámetro en función de convenciones internacionales, en función de otros países, del Código Civil, y ahí es donde la comisión multidisciplinaria que trabajó en este tema muy intensamente y con profundidad, llegó a la conclusión que para los delitos graves ese número debía ser 15. Claro. Pero ese es un aspecto, insisto, con la política de Estado... Sí, que no sea solamente centrarnos en la edad. Es interesante esto que estás marcando. Lo que pasa es que uno se centra en la edad porque cuando pensamos en políticas educativas, no así en el seguimiento, que me pareció muy interesante lo que marcabas recién, pero sí cuando pensamos en políticas de inclusión o educativas, uno cree que, bueno, tienen resultados a largo plazo y la solución se necesita ahora, ¿no? Exactamente, pero para tener esa solución ahora, que bien señalás, para poder escuchar a las víctimas, pero también hacer ese seguimiento, necesitamos aprobar lo que se llama código. Necesitamos un nuevo código penal juvenil, que adopte toda esta política estatal. No se puede seguir adelante sin normas claras, normas de previsibilidad, normas de seguridad jurídica. Sí. Y ese aspecto se trata en la ley de las leyes, que se llama Código Penal. Que, insisto, hubo 17 comisiones en los últimos 100 años y es la primera vez en el año 2019 que una comisión logra llevar el proyecto del nuevo Código Penal. Acá está, lo podemos mostrar, sí, tiene 540 artículos, está en el Congreso de la Nación. Entonces, el puntapié inicial para esa política de Estado es
a través de la aprobación de ese código, claro, que ya tuvo debate, que fue plural, que se convocaron a las distintas opiniones, más progresistas, más conservadoras, ONG, se discutió en todas las provincias, se discutió con todos los partidos políticos. Fue un proceso que duró 2 años para llegar a esa conclusión, claro, final. Mariano, sumamos a esta charla a Gustavo Carabajal, que está aquí con nosotros en el piso. Carabá, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eleonora. Buenas tardes, doctor Boniski. Una pregunta. Buenas tardes. Lo escuchaba recién decir a usted que el Estado era o tenía que actuar como contención, pero se dificulta aplicar esa contención de parte del Estado cuando, como en caso del chiquito este de 15 años que mató a un vecino de 47 años, el caso que nos conmociona a todos, el juez lo liberó 4 veces antes y en las 4 oportunidades no se hizo un seguimiento de si efectivamente este chico se lo estaba entregando a la familia y se lo ponía todavía, o sea, agravaba más todavía su estado de vulnerabilidad porque no se sabía si la familia tenía a alguien preso por robo, si efectivamente lo podían contener o no. Y ahí el Estado no reemplazó el rol de la familia. Es difícil hablar de Estado contenedor cuando efectivamente después los auxiliares de la justicia no actúan. Es muy bueno tu planteo, porque la situación prevista para este tipo de casos es conforme a una ley que fue aprobada durante la última dictadura militar. Claro. Es decir, no establece todos estos aspectos que bien está señalando de auxilio, de equipo multidisciplinario, de psicólogos, de médicos, de establecer contacto con la familia, del Estado intervenir cuando la familia no está presente, de ubicarlo en un lugar que no esté con mayores de edad, de no llevarlo con esposas, de no detenerlo, de hacer un montón de cuestiones que solo lo prevé el nuevo sistema y que el viejo sistema no lo establecía. Es decir, que esa contención, que insisto, no solo al menor, a la víctima, claro, a la familia de la víctima, todos esos aspectos no están tratados hoy en día en una legislación que es obsoleta y solo con normas claras podemos establecer procedimientos adecuados, políticas que atiendan a la víctima, que generen la prevención, que también puedan generar la punibilidad con premios y castigos. Todos estos aspectos en el sistema actual no lo tenemos previsto. Bueno, Mariano, sumo a esto que estaba diciendo Caraba y que vos completás con también este dato de que ni siquiera estas 4 entradas que había tenido este menor, en realidad están en la memoria de la policía, pero ni siquiera están asentadas. ¿Para qué? Por no estigmatizarlos, cuando es un error garrafal. No están asentadas justamente porque el sistema vigente solo prevé hacer estas anotaciones a partir de que tiene 16 años. Claro. Y la situación actual de madurez, conforme la legislación internacional, conforme la legislación civil, conforme la madurez que va adquiriendo esa persona, ya establece una baja en esa categoría de inimputabilidad, que en otros países, hemos dicho, llega a los 13, a los 14, a los 15 años. Al no tener esa situación, por eso no se producen las anotaciones. Con todo este nuevo sistema, con un sistema conglobado que atienda a la política de reinserción social, pero también a la política de seguridad de la sociedad. Tenemos que atender los 2 aspectos, no solamente la contención, el seguimiento, la reinserción social, también la seguridad de la sociedad. Claro. Y esos 2 valores son los espejos que hoy necesitamos para el nuevo código. Doctor, el código se aplica cuando el hecho ya está consumado. Acá me parece que hay una falta de política social y criminal, porque acá todo lo que usted está describiendo, que es muy loable, que es fantástico, se aplica ya cuando un hecho está consumado. Acá me parece que además de la ley, hacen falta todas las instituciones que son auxiliares de la justicia para, por ejemplo, en el caso de este chico, el juez se podía haber aplicado el sentido común y determinar si efectivamente el hogar al que estaba mandando de vuelta a este chico no lo estaba poniendo todavía más en peligro a él y potencialmente, yo sé que la justicia actúa sobre hechos consumados, pero potencialmente en riesgo a otra gente. Claro, pero quiero aclarar que este nuevo sistema penal juvenil incluye todas esas situaciones que bien está señalando, que el sistema anterior no lo preveía. Es decir, lo que era a título de voluntad del juez, como bien señalás, a título de sentido común, lo prevé normativamente con un sistema de intervención, de inclusión, de psicólogos, de médicos, de participación ciudadana, de capacitación, de psicólogos. Todo este engranaje no está previsto. Por eso hablo
que si bien la ley penal actúa, como bien señalás, con el hecho consumado, este sistema del cual estamos hablando, que está en el Congreso de la Nación, establece una política preventiva y de reinserción, con pautas concretas de cómo proceder. Entonces no vamos a depender de voluntarismos, de sentido común, vamos a depender de la aplicación específica de la ley, que no solamente es punitiva, sino que también es preventiva. ¿Y por qué no logramos poner esto en agenda con la importancia que esto tiene para nuestra vida diaria? ¿Por qué no se termina de resolver esto en el Congreso de la Nación, Mariano? Es una brillante pregunta. Hemos estado durante estos 2 años con jefes políticos de todos los partidos, casi 20 provincias antes del COVID, discutiendo con los gobernadores, con los distintos bloques, porque sabemos que es una cuestión política que a lo largo de 100 años no se ha podido aprobar un código penal, y es un aspecto que la urgencia muchas veces nos tapa, y estas cuestiones que son verdaderamente importantes. Antes, en los paneles anteriores, hablaban de la cuestión del aborto, en el nuevo Código Penal también está prevista, hablaban de la pornovenganza, de un hecho que también fue público, también está previsto en el nuevo Código Penal. Todos los intereses fundamentales de la sociedad, los valores de la sociedad argentina están incluidos en el nuevo Código Penal. Por eso, enhorabuena, si se puede dar el debido tratamiento, está en el Congreso de la Nación para ser discutido. ¿Tendrá que ver esto, Mariano, con que se ha ideologizado mucho esta cuestión y sobre todo puesto en primer lugar al delincuente y pensar en la situación de vulnerabilidad o lo que la sociedad le debe más que pensar en las víctimas? Cuando fuimos convocados, tuvimos este debate que bien está señalando entre el famoso garantismo y mano dura. Hoy en día ese debate ya no está, porque hoy en día de lo que todos somos garantistas y no, como jueces no podemos estar aplicando la Constitución Nacional. En definitiva, de lo que se habla es de la aplicación efectiva de la ley penal, de escuchar a la víctima. La convocatoria fue amplia de este código. Se han recibido casi 2.000 presentaciones, ONG, distintos especialistas en la materia. En definitiva, cuando se discutió el código, se hizo una participación plural, democrática, amplia. Es decir, se dieron todos los debates necesarios. Será cuestión que se ponga en agenda y que por una vez en la Argentina tengamos un código penal que sea el espejo de los valores de la sociedad argentina. Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Hasta luego, hasta allí. Mariano Borinsky, juez de casación penal, y seguimos hablando de este debate de imputabilidad a menores, porque, bueno, todos nos conmovimos con el caso que conocimos en el día de ayer, pero hay muchos casos más. Gustavo Carvajal nos trae aquí otros casos de menores implicados en delitos graves. Este es un repaso que hice, Eleonora, simplemente a simple vista de los hechos que uno se acordaba y que también tomaron notoriedad pública algunos y otros no, donde hubo menores, menores de 16 años, estamos hablando siempre de menores que no son imputables para la ley y que terminaron directamente en impunes, en casos impunes. El caso más notable, el leading case, es sin duda, ayer lo hablábamos, Brian. Brian es un chico que la mamá estaba presa, domiciliaria en la casa con pulsera electrónica por narcotraficante. El padre había sido expulsado de la Argentina a Perú por narcotraficante. Él, el 24 de diciembre de 2016, minutos después de las 14, con otros 3 delincuentes en 2 motos, los 4 en 2 motos, asaltaron a una mujer y a su hija. Brian Aguinaco en ese momento tenía 14 años, iba en el auto con su abuelo en un Renault 19, el abuelo ve esta escena, quiere cruzarle el camino, cortarle el paso a los delincuentes en moto, los motochorros, y uno de ellos dispara, abre fuego contra el auto donde iba el abuelo de Brian. Termina matando al chiquito de 14 años. Brian. Pero acá vos fijate, 14 años y 9 meses. Esto fue en diciembre. En marzo, Brian, que se llama igual que la víctima, cumplía 16 años. Por 3 meses no pudo ser condenado y la justicia no lo pudo tocar. Quiero remarcar esto. Por 3 meses, o sea, a los 3 meses cumplía los 16 años. Pero además,
Digo, el seguimiento del cual hablábamos recién con el doctor Borinsky, Caraba, porque el antecedente que vos estás contando, este chico estaba siendo criado por una madre condenada por narcotráfico. Con pulsera electrónica, un padre narco también, un hermano delincuente. Claro. Él se va a Perú. ¿Cuál podía ser el destino de este chico? Por eso te digo, él se va, no había otra. Claro. Él se va a Perú y vuelve porque al hermano lo habían matado en un tiroteo, eran de la 1114. Y tampoco la justicia lo podía tocar ahí. Claro. A pesar de que todos lo señalaban como el autor material del homicidio de Brian Aguinaco, sí condenaban a un cómplice, pero a Brian nunca lo condenaron. Pipi. Le damos los sobrenombres porque son menores, no los podemos mencionar. Tenía 15 años cuando mató a Ricardo Almeida durante un robo en 2017. Esto fue en San Justo. Ricardo Almeida estaba esperando a un pasajero en la puerta de una casa ahí en San Justo. Vino este menor delincuente, lo quiso asaltar. Aparentemente Almeida hizo un ademán que fue interpretado por el delincuente como un intento por resistirse y terminó matándolo. Nunca lo condenaron. Y la familia de Almeida todavía sigue reclamando justicia. A él también le faltaban pocos meses para cumplir 16 años. 15 años y 9 meses, 15 años, 13 años. 13 años. Aarón, creo que es el... Mira, los dos casos que tenemos ahora, el de Aarón y el de Turrón. El Turrón es porque es el más turro de todos, no porque lo comparen con la golosina, sino que era el más malo de todos, por eso le decían el Turrón. Pero Aarón cometió 2 asesinatos cuando tenía 13 años. 13 años. Exactamente. 2 asesinatos en su haber. Y era el jefe de una banda integrada por mayores de 18 años. Él era el más peligroso de todos. Nunca lo condenaron por esos 2 asesinatos. Eleonora, creen que fue el autor material de otros 5 homicidios ocurridos en la zona de Ingeniero Budge. Me tocó ir a la casa, me corrieron a tiros directamente. Pues porque Aarón odiaba a la policía, decía siempre que a la gorra hay que matarla, y además él mandaba a otros cómplices de su banda a cometer asesinatos. Era el jefe absoluto, insisto, de uno de los grupos delictivos más sanguinarios de la zona de Ingeniero Budge. Él se había escapado del Instituto Almafuerte unos días después del homicidio de Brian Aguinaco, por eso también había sido noticia. Se escapó de ese Instituto Almafuerte, yo fui a la casa a buscarlo, directamente a los tiros me corrieron. Impresionante. Y nunca fue condenado. Ahora, me quedé pensando en la edad, ¿no? Estamos hablando de 13 años. Recién el doctor Borinsky... A los 12 ya estaba cometiendo delitos. Mirá, recién el doctor Borinsky hablaba el Código Civil que habla de entre los 13 y los 16 años, que ya tienen, en realidad, poder de discernimiento. Un chico de 13 años sabe que matar está mal. Digo, porque estamos llevando la discusión si es 16, 15 años, 14, viendo también legislación comparada a lo que pasa en otros países. Pero claramente, digo, tiene el poder de discernir a los 13 años que está mal lo que está haciendo, ¿no? Y este es Turrón. Y el caso de Turrón, a ver. El caso de Turrón es uno de los más notables de los delincuentes juveniles porque... o menores que cometen delitos. Mató al policía Ezequiel Di Franco para robarle el auto en 2015. Y además asesinó de 10 balazos a un cómplice, tenía 20 años el cómplice, fíjate, él con 15 mandaba que eso es lo que pasa. Exactamente. Son los más violentos de todos. Está el de 15 y el de 20 manda al de 15 a matar porque sabe al revés. El de 15 es más violento que el de 20. Bueno, ya lo sé, pero lo que digo es, esto que marcábamos hace un rato, digo, una banda como la de Aarón también, 13 años, con chicos de 18, pero ¿quién aprieta el gatillo? El de menor, 13. El menor. Y acá lo mata porque se había quedado con parte de un robo. Sí. Y estamos hablando de que la madre de este chico había hecho un desfile por muchos canales de televisión en ese momento, porque clamaba por justicia por su hijo. Y él era delincuente, justamente. Y hay para cerrar, Eleonora, me queda una historia que me contó en su momento quien actualmente es jefe de la policía bonaerense. En 2017, 2016, era jefe de la departamental La Matanza. Fueron a hacer un operativo, una madrugada, para tirar abajo unos búnkeres de venta de droga. ¿Sabés quiénes eran los únicos interlocutores válidos que tenían los policías? ¿Quiénes? Los soldaditos. Los soldaditos que habían puesto para custodiar los búnkeres. ¿Saben cuántos años tenían? ¿Cuántos? 9 años. Trabajaban. 9 años. 9 años. Porque el resto, los mayores, estaban todos doblados por la droga. Todos, ninguno
con ninguno de Sí. los mayores de 10 o 12 años podían mantener un diálogo coherente de los policías. Los únicos con los que podían hablar eran chicos de entre 8 y 9 años que, a cambio de un paquete de galletitas y una gaseosa, trabajaban como soldaditos para los narcos de Villa San Petersburgo. Sin palabras. Carva, te voy a pedir que te quedes y te Dale. sumes a esta nota porque vamos a hablar con el diputado